Huyó, atropelló y mató. Estamos viendo en imágenes lo que sucedió con Eugenio Beppo, que está cada vez más complicado. Cada vez más complicado. ¿Beppo le mintió al abogado? Es la gran pregunta que nos hacemos todos. Y teniendo en cuenta la declaración del doctor Ferrari, uno podría decir que sí. Es decir, que son las mentiras de Beppo. Ana. Cuando en la justicia todavía la culpa es del otro. Cuando en la justicia, aparentemente la acción que llevaron adelante en esta oportunidad los agentes viales pudo haber sido lo que terminó con las consecuencias mortales y tremendas para estos dos agentes de tránsito. Eso es parte de la defensa, en este momento, de José Luis Ferrari. Pero había datos que no eran concisos. Sí. En la conferencia, un hombre, pero con una espalda increíble para poder dar cualquier tipo de entrevista a los medios, José Luis Ferrari, estamos hablando justamente de él. Claro, que tiene muchísima experiencia, no solamente experiencia, mediático, para llevar cualquier entrevista adelante. Sí, sabe. Exactamente. Sin embargo, se lo vio titubear en varias oportunidades. Yo les voy a contar la interna de la declaración de Eugenio Beppo. Interna. Les voy a contar la interna, los detalles de qué es lo que ocurrió cuando estaba frente a la justicia llevando adelante la declaración. ¿Pero por qué interna? A ver, hubo una interna porque no se esperaba qué es lo que pudiera llegar a ocurrir en la justicia y el doctor José Luis Ferrari tuvo que detener la indagatoria de manera intempestiva para poder volver a planificar una estrategia de defensa, porque estaba ante la presencia de una carátula de homicidio culposo con una condena de entre 2 a 6 años de prisión y se encontró con una carátula que cambió de manera rotunda cuando la jueza, estamos hablando de la doctora Yamil, en un momento cortó la indagatoria y las últimas palabras que dijo Beppo le hicieron pedir automáticamente el cambio de carátula. ¿Qué palabras? Claro, ¿cuáles fueron esas Beppo? palabras? No sé lo que choqué. No sé lo que choqué. Cuando él dijo, no sé lo que choqué, se terminó la declaración indagatoria. Y eso también generó una alarma en Ferrari. Claro, por supuesto, tuvo que cortar. ¿Por qué? Porque él no estaba preparado para esa carátula. Él no estaba preparado para una carátula de entre 8 y 25 años de condena. Estaba preparado para un homicidio culposo que podía llegar a tener una carátula, si es que existe algún tipo de agravante, de entre 2 a 6 años de prisión. Y de manera intempestiva comenzaron las preguntas. Claro. Y es ahí donde el doctor José Luis Ferrari dijo, no estamos preparados para este cambio de carátula, tampoco vamos a responder ningún tipo de pregunta. Se cambió la carátula y se lo trasladó directamente a la unidad penitenciaria de Seiza. Y a esto se le suma también el tema de los antecedentes, que Ferrari dijo que no tenía conocimiento de esto, ¿no? Que hasta el momento él pensaba que la carátula iba a ser otra porque no tuvo en cuenta eso, lo que había sucedido en el 2014 con un incidente de tránsito, también una discusión. Un incidente de tránsito, atentos a esto, donde tuvo una condena. Porque los antecedentes son justamente eso, Meche. El antecedente no es un antecedente hasta que no hay una condena. Y en esta oportunidad, la condena llegó para Eugenio Beppo y también para su hermano. Estamos hablando de trabajo comunitario. Era eso, una prisión en suspenso de 2 años. Estamos hablando de, obviamente, una prisión en suspenso porque son menos de 3, que sería cuando se lleva adelante el cumplimiento efectivo. También por un problema de tránsito. Amenazas. ¿Qué es lo que significa esto? Que luego de este inconveniente de tránsito que tuvo, obviamente se enfrentó a la persona y finalmente, mediante la denuncia, se llegó a una resolución, obviamente, de un juicio abreviado donde lo terminaron condenando y tuvo que llevar adelante tareas comunitarias. Vos sabés Trabajo que comunitario. como consecuencia de esto que estás contando, y ahora vamos a entrar en profundidad, otras mentiras verdaderas de Beppo, es que la familia le pidió al doctor Ferrari, doctor, no hable más. Es decir, que no haga declaraciones. No haga más declaraciones. Por pedido exclusivo de la familia, el doctor Ferrari no habla más con la prensa por esto. Porque hay detalles importantes que Beppo no le contó a su abogado defensor
Ferrari planteó una estrategia de una manera y cuando comienza a escuchar y a conocer los antecedentes, la estrategia que tenía pensada se derrumba inmediatamente. Ahora bien, vos hablabas de los antecedentes, porque son dos. Sí. Además de la causa por tareas comunitarias, hay otro más, que es resistencia a la autoridad, me parece. Sí, en realidad O amenazas, es sobre, o algo por el estilo. es sobre la misma causa. Bueno, pero es sobre además, la misma causa, hay resistencia a la autoridad y amenazas. hay otra cosa, Ana. Abogado. Sí. Mi defendido atropelló, mató a una persona, se escapó a gran velocidad y a otro muchacho que está peleando por su vida. Sí. ¿No le cuento a mi abogado que tomé supone que alcohol? Se supone que a tu abogado vos le tenés que contar, todo. ¿Le mintió cuando le dijo la cantidad de personas y quiénes iban dentro del auto? Sí, también le mintió. Sí. También mintió cuando dijo que no había tomado alcohol y había consumido vino. Es decir, son todos detalles que se fueron conociendo en las últimas horas, o por lo menos lo conoció el abogado Ferrari, y en consecuencia la estrategia está derrumbada. ¿O no, Ana? A ver, parte de lo que dijo el doctor José Luis Ferrari prácticamente se cayó de manera instantánea. A mí lo que me llamaba la atención es, pero bueno, obviamente uno respeta a un abogado, tiene que tener un abogado defensor porque es de esa manera, porque es su derecho. Titubeaba y cambiaba el relato. Iba solo, iba acompañado de 2 personas. No, en realidad la chica ya la habían dejado en el momento del accidente. No, en realidad iba con este joven y también con la chica. Claro, yo me imagino que en realidad en los primeros relatos en la justicia vieron o se dieron cuenta quiénes estaban en el automóvil. Estamos hablando de Alberto y Camila. Y contradicciones, ¿no? No solamente de las contradicciones, Dani. A ver, estamos hablando de una situación sumamente grave, no estamos hablando de un hecho así nomás. Las personas que eran testigos y que estaban adentro del vehículo, en un momento comenzó la justicia a ver de qué manera habían participado en lo que es el ocultamiento de la prueba, si hubo algún tipo de, digamos, ocultamiento, si se había llegado a algún acuerdo para realizar alguna declaración, también porque ellos son testigos de todo lo que ocurrió. Entonces eso comenzó a inquietar a las personas que estaban adentro del auto. Pero además y Camila. Sí. Hace un punto ahí, perdón, Meche. Sí. El auto escapa. Sí. Hace toda esta recorrida de este hombre, ¿no? Este chico que manejaba. Eugenio. Y que mató a una mamá con 2 nenes. De 2 nenes. Escapa, deja el auto abandonado en doble fila. La ventanilla baja, se va. 14 horas después decide aparecer por recomendación del doctor Ferrari. Sí. Hay un protagonista fundamental, esencial, que es el taxista que lleva. ¿Qué aportó el taxista ayer en la declaración? Porque ayer debatíamos, analizábamos, ¿cómo actuó Beppo en el traslado hasta su casa? ¿Hablaba? ¿Estaba alcoholizado? ¿Estaba nervioso? ¿Y qué dijo el taxista, Ana? El taxista lo que dijo es que le llamó la atención algo en particular. El silencio que había en el interior del vehículo. No ¿Cuántas hablaban. personas iban en el taxi? 3. Bueno, Las perdón. 3 personas que estaban arriba del vehículo caminaron aproximadamente unas 3-4 cuadras. El taxista no recordaba en dónde había llevado adelante el levantamiento de las personas. Esto es lo que le dijo a la justicia. Y no tengo por qué desconfiar. Lo que dijo es que le había llamado la atención el silencio que había en el vehículo. Perdón, y ahí quiero hacer un punto porque vos recién hablabas del tema de los acompañantes y tal vez el ocultamiento de pruebas. No sé si ocultamiento de pruebas, pero en algún momento se tuvieron que poner de acuerdo para bajar los 3 del vehículo y decir, ahora nos tomamos un taxi, salimos de esta situación. En esas 14 horas decís. Claro, algo pasó y en ese momento ellos tuvieron que hablar. Claro. O sea, para ponerse de acuerdo como para ver qué hacían, porque los 3 dejaron el auto y los 3 se tomaron un taxi. Por eso, a ver, ¿y cómo analizamos este silencio? Si acabás de tener un accidente, perdón, la palabra no es accidente, estoy equivocado, no es un accidente de tránsito. Acabás de matar a una mujer y herir gravemente a otra persona. Todavía no está incorporada esta causa, esta carátula. Atentos a eso. Homicidio simple es hasta ahora. Bueno, pero el homicidio simple es únicamente la causa que involucra a la joven que terminó falleciendo cuando la atropelló Eugenio Beppo, que venía manejando. Todavía falta la incorporación. ¿Y por qué te digo esto? Porque obviamente hay todo un trámite burocrático en la justicia cada vez que se comunica sobre una carátula, un cambio de carátula o una nueva carátula. Todavía no hay ningún tipo de incorporación de lo que sería lesiones graves o gravísimas. Por lo tanto, atentos, porque en los próximos días, cuando se sepa
las consecuencias o las secuelas que pudo haber tenido Esteban, lo van a llamar a Beppo nuevamente a declarar. Hacemos un punto aquí, Ana, información de último momento, a ver. Último momento. Esta es la causa de los antecedentes de Beppo. Y aquí está, lo estamos presentando en segunda edición, en Crónica HD. Información exclusiva de Ana Beria Cerezo. Hablábamos de los antecedentes, Ana. Hablábamos de los antecedentes, hablábamos de esta causa del año 2014. Sí. Y esto es finalmente el fallo. Fíjate y presta atención a este punto. Seguida a Paolo Santiago Beppo, su hermano, y Eugenio Damián Beppo, por infracción al artículo 149 bis, a fin de hacerle saber que, y acá habla de el suspenso, suspender el proceso a prueba en la presente causa, imponer a Paolo Santiago Beppo y a Eugenio Beppo de los demás condiciones personales sobrantes, bueno, y ahí dice, durante el tiempo fijado de incumplimiento de las siguientes reglas infractivas. Sí. Cumplir con los requerimientos. Nos llegó a leer situaciones y o requerimientos que el juzgado de la Fiscalía realizar 20 horas de tareas comunitarias en la institución de bien público que el patronato de liberados de esta ciudad designe a tal efecto. Ahí está. Esta es la causa, chicos. Sí. ¿Por qué 20 horas? ¿A causa de qué las 20 horas? A causa de haber evadido, aparentemente, o haber tenido algún tipo de infracción de tránsito, una discusión, resistencia a la autoridad cuando llegaron al lugar para intentar demorarlo y trasladarlo, y también amenazas a los oficiales. Estamos o sea, hablando un antecedente con una situación parecida, de tránsito al menos, 25 de abril de 2014. Exacto. 25 de abril de 2014. Sí. Suspender el proceso a prueba, ¿saben lo que es? Ni más ni menos que un juicio abreviado. Sí. Llegaron a un acuerdo entre Claro. no solamente el denunciado, sino también el denunciante. Por lo tanto, finalmente se fija una condena para que cuando son causas que no son gravísimas, no se llegue a gastar recursos en un juicio oral y público. O repregunto, si esto es en el 2014 Sí. por haber evadido un control policial, un control de tránsito, y pasa esto y le dan 20 horas de servicio comunitario o de tareas comunitarias. Sí. Y aquí había también un control de tránsito sobre la avenida Figueroa Alcorta. Y él venía a gran velocidad y haciendo zigzag. Esto lo dice la justicia, ya está comprobado. Volvemos a debatir si quiso esquivar el control de tránsito, se asustó, más allá de no ha sido llamado por la oficial de tránsito, o no. ¿O se debe únicamente a la mala maniobra esto de ir zigzagueando entre los autos? Porque con este antecedente volvemos a abrir el debate. Sí, Mirá, es cierto. Yo la verdad, y esto es a título personal, entiendo que si se llega adelante y no se cambia la carátula en el proceso de instrucción y se llega hasta un juicio oral y público exactamente con la misma carátula y los jueces tampoco llevan adelante un pedido de cambio de carátula, estaríamos ante un paradigma. Estaríamos ante un cambio realmente importantísimo en la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque para la justicia nunca una persona sale con un vehículo a matar a alguien. Nunca un vehículo es un arma mortal. Más allá de que estemos hablando de un siniestro vial y no, por ejemplo, de salir a perseguir a una persona para intentar matarla con intencionalidad. Se entiende. Entonces, si esto se llega a demostrar de esa manera, y si creen que pueden sostenerlo, y si continúa así en un juicio oral y público, estamos hablando realmente de lo que podría llegar a ser una condena ejemplificadora. Sí. No importa a quién mates, Dani, es muy, muy relativo que en alguna oportunidad se llegue a cumplir alguna condena o lleguen a una condena de 3 o más años de prisión para que realmente se cumpla de manera efectiva. Y generalmente, lamentablemente, en este país no se cumple. Sí, lamentablemente. es no cierto. se cumple. Ahora, ¿qué pasa? Dios no quiera que ocurra. Dios no quiera que ocurra, ¿no? Vamos a pensar que Santiago no se recupera. Santiago es el hombre que está en el Hospital Fernández. Que está luchando por su que vida. está muy mal. Muy mal. Porque, a ver, he tenido la posibilidad de hablar con médicos del Hospital Fernández y me han enviado cómo ha quedado el cerebro de Santiago, cómo ha quedado la reconstrucción y lo que tienen que trabajar para poder recuperar a ese muchacho. Vamos a suponer lo peor. No se recupera. Sí. Santiago se transforma o se convierte en la segunda víctima de Beppo, de Eugenio Beppo. Estamos hablando ya no de homicidio simple. ¿Cómo sería la causa, Ana?
¿En qué cambiaría? Si es que cambia. Cuando hablas de no se recupera, ¿de qué estás hablando? Se muere. Fallece. ¿Fallece Santiago? Estamos hablando de un agravante porque es más de una víctima. Claro. Fatal. Hasta ahora es un homicidio agravante. simple de 8 a 25. Exacto. Si Santiago, repito, la familia debe estar escuchando decir lo que está diciendo negro, ¿no? No, pero digo, pensando en lo peor, es de 8 a 25, pero si Santiago fallece, ¿la condena cambia? Claro. Claro, se agregan años a la condena. Se agregan años. Claro, Está por bien. supuesto. Desconozco, Estamos en presencia por de eso- un agravante. por eso- A ver, Es un agravante, sería el segundo agravante, porque el primero había sido que se fugara del lugar, Sí. que se escapara. Él se escapa del lugar. Para la justicia eso ya es claro, un eso es un agravante. agravante. El abogado dijo tiene problemas de conducta. ¿Podemos encuadrarlo en algo así? ¿Problemas de conducta? Me parece casi hasta... A ver, yo... Hasta decir infantil, decir no, una no cosa quiero, así, no quiero porque- ir contra el doctor Ferrari porque básicamente está llevando adelante la defensa No, y va a claramente. utilizar todo lo que pueda Como para cualquier llevar abogado. adelante este tipo de trabajo. Pero la verdad es que a mí me da la sensación que tratan de involucrar como si los agentes de tránsito hubieran tenido parte de la culpa. Yo la verdad es que no sé si hay Como algo que no estaban pero- No, pero visibles, pará, como pará. que- ¿En dónde quiere debatir? Señalización. A ver, Acá, en este lugar, en Sí. donde no están bien ubicados. están los conos están conos están. antes de lo que sería la camioneta. Claro, exactamente. No Decíamos están ayer que no- antes de No, los por- oficiales de Por tránsito. eso. detrás de los agentes. ¿Ustedes quieren que yo les mande? Pero así quieren entablar el debate en esto, en dónde estaban ubicados Estaba los mal agentes de señalizado, no estaba bien iluminado, faltaba Sí. algún tipo de vestimenta para que se pueda identificar el control que estaban llevando Si yo adelante. tomo el petitorio de pero- los agentes de tránsito, sí. donde lo leíamos el otro día, Sí. en donde reclaman mejores uniformes Sí. para ser visibles durante la noche. Si y, yo y tomo ese pedían a petitorio, alguien de la policía que los acompañe. también. exacto, pero si yo tomo este punto, el vestimenta que me sea reconocida durante Sí. la noche, eso el abogado Ferrari, Ana, ¿también lo puede tomar como punto a favor en la discusión, en el debate? Digo, bueno, estaban los dos en un lugar mal parados, no señalizados, con una vestimenta que no es visible, y mi defendido no observó que estaban así. ¿Ustedes se Digo, Bueno, acuerdan, pero, ¿ustedes se está acuerdan dentro de del Aliberti? contexto. Sí, caso Liberty. Uno de los casos más mediáticos de los últimos Sí. años Sí. de un siniestro vial. En la autopista, si mal no recuerdo, Panamericana. Panamericana, un Bueno, ciclista. ¿Cuál fue el eje de Que la no se defensa? podía circular en bicicleta por ahí. Listo, la culpa era de la persona que estaba circulando en Y bicicleta. lo llevó, No importa, ¿cuántos metros? No, ¿no? metros Arriba. no, kilómetros. Kilómetros, perdón. 17 kilómetros lo llevó boca abajo, en el asiento del acompañante, con los pies sobresaliendo. Tremendo. Para lo que sería el parabrisas, chicos. Se era dieron cuenta los del tremenda esa peaje. imagen. Acá se da un debate judicial y moral, ¿no? En lo que puede utilizar como defensa el abogado para su defendido y en lo que implica la moral, lo que te lleva a pensar. Decir, acabas de Pero matar no a hay una ma- persona. Sí, viejo. yo te entiendo y es Eh, entendible, pero no hay, digo, cuando hay un tema así para los abogados, más que la moral es su negocio, su trabajo, No, defender no, a, no, al nos corramos acusado. Después al vemos abogado si- de lado. Después vemos si es moral, si es ético o no. Para la justicia hablo en general. Yo no critico al abogado. Yo me Sí. pongo en el lugar del doctor No, Ferrari. Voy a hacer hasta lo imposible para lograr sacar a mi defendido. No, pero por ejemplo, sin ser abogados, digo, si el planteo es que no estaba visible el control de tránsito, que no tenían el uniforme correspondiente, ¿por eso no parás si lo atropellás? No, Ahí está a mí también lo la que me da la discusión. sensación es que el doctor José Luis Ferrari lo que dice es, en ningún momento lo vio. Porque, a ver, para la jueza Sí, fue una conducción temeraria. sí. Para el abogado venía a una velocidad más elevada de la máxima permitida y en este sobrepaso que había realizado con un vehículo, en realidad se encontró directamente con un control que no estaba bien señalizado Sí. y por eso terminó atropellándole. Fíjate cómo termina cambiando. En minutos, les prometo, si quieren saber los datos de toda la declaración indagatoria de Beppo, se los doy y se los Dale. relato en minutos nada más. Dale, excelente. Y mientras vamos a repasar lo que decía el taxista, Sí, justamente, fundamental. que lo llevó, que dijo que no había mucho diálogo, pero esto decía. No recuerdo dónde subieron estas personas, sí recuerdo la dirección a la cual la llevé, ¿no? ¿Dónde subieron? No recuerdo, hago tantos viajes a la noche. Y zonas, calculo que Barrio Norte o Palermo, por ahí, no recuerdo. Y bueno, subieron
2 masculinos y un femenino, se sentaron los 3 atrás. Bueno, la persona que iba a la derecha, que creo que tiene la apariencia de la persona que está imputada, ¿no? Pues no lo puedo asegurar. ¿Quién habló con vos? ¿Te dijo algo? La persona que habló conmigo. ¿Qué te decía? Además, ya el obvio que sería el destino. Iba del viaje, o sea, que lo lleve a Libertador y Monroy. Estando llegando a las inmediaciones, me pidió que me hizo un cambio de directiva, o sea, que cruce Libertador. Entonces di la vuelta por Blanco Encalada, no recuerdo si Miguelete, Monroy. Crucé la calle Manzanares, a mitad de cuadra, descienden. Y no noté nada extraño, o sea, se bajaron. ¿En él notaste alguna actitud extraña? Digo, tenía alguna actitud rara, estaba nervioso, como, por como ejemplo. apesadumbrado, ¿cómo estaba? No noté actitudes extrañas, o sea, yo no soy un chofer que genero diálogo con los pasajeros, salvo que el pasajero me hable, o sea, trato de respetar el silencio del pasajero. Nos contaste que iba como recostado sobre la puerta. Bueno, esa persona iba recostado sobre la puerta, que lo único que me llamó un poquito la atención, o sea, porque es la única persona que por el espejo retrovisor yo llegaba a ver. ¿Y hablaba con